estás? Soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahora cuando nosotros nos introducimos al estudio de hoy, vamos a estudiar o darle continuación a la lección número 8. Hoy estamos en la conclusión. Hoy vamos a estudiar lo que es el viernes 23 de agosto. Y hoy se titula Para estudiar y meditar. Hoy estamos en la conclusión y podemos notar que al estudiar esta lección podemos darnos cuenta cómo el Señor hace el énfasis en la experiencia del discípulo, del feligrés, del miembro de la iglesia, al estar o entender la experiencia del reino de Dios. ¿Cuál es la experiencia del discípulo en el reino de Dios? Entonces, esta semana estuvimos hablando varios tópicos, varios principios bíblicos que el Señor presentó en relación al discípulo. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que estás apartando el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que seas parte de esta comunidad y que nos encontremos nuevamente por este medio. En esta oportunidad vamos a concluir con la lección número 8. Y hoy vamos a estudiar lo que es el 23 de agosto. Viernes 23 de agosto. Se titula Para estudiar y meditar. Cuando nosotros concluimos esta lección nos damos cuenta que el Señor durante esta semana a través de la lección nos hizo un énfasis. La experiencia del cristiano, la experiencia del discípulo, la experiencia del miembro de la iglesia en el reino de Dios. Entendiendo que el reino de Dios, dijo el Señor Jesús, ha llegado. Entonces, en esta experiencia, el Señor nos muestra a través de la lección ciertos principios que el cristiano debe entender, que el cristiano tiene que vivir para que se prepare o pueda vivir en el reino de Dios. Hicimos tres énfasis o mostramos tres puntos esta semana. Número 1, el Señor nos llama a vivir una vida o una experiencia espontánea, natural, como la viven los niños. Tener esa actitud que tienen los niños. ¿Cuál actitud? De poder aceptar sin ningún problema, espontáneamente, al Señor. Tenemos que tener una actitud de aceptar. Los niños se alegran cuando le hablamos de Jesús. Ellos tienen ese deseo de aceptarlo. Muchas veces nosotros tenemos una actitud de rechazo, de excusas. Entonces es necesario que podamos ser como niños para que podamos vivir una experiencia en el reino. Número 2, es necesario que nosotros podamos entender que el Señor llama. Y el Señor llama a vivir una experiencia en el reino no solo al pobre o no solo al rico, sino que Dios llama a pobres y a ricos. No importa la condición en la que nosotros podamos estar, el Señor nos llama a todos. Nos llama a todos a vivir una experiencia en el reino. Y tercero, el Señor nos llama a nosotros para que podamos vivir esa experiencia ahora. El Señor nos dice que no tenemos que esperar el futuro, cuando Cristo venga y en ese momento vivimos la experiencia del reino. No, la experiencia del reino tenemos que vivirla ahora, en el presente. Entonces tenemos que prepararnos para que esa experiencia sea la mejor. Tenemos que dejar nuestra vida en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos moldee, para que el Espíritu Santo nos cambie y ya podamos vivir el reino de Dios aquí, en la tierra, en el ahora y no en el futuro. En el futuro lo viviremos, pero ya hay que empezarlo a vivir. Hay que pensar en el presente y no enfocarnos solo en el futuro. Entonces es necesario que podamos vivir la experiencia del reino. A eso nos está llamando el Señor. Por eso el Señor instruye a sus discípulos y por eso estudiamos esta semana la segunda parte de la instrucción a los discípulos. El Señor instruyó al discípulo o a los discípulos para vivir esa experiencia, esos principios que nos mostró esta semana y así vivir la experiencia en el reino. Si te ha gustado este podcast, te invito para que lo compartas, para que le puedas dar me gusta al video
y así nos podamos unir al compartirlo con otras personas y así unirnos en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.